Informe Coronavirus. Bienvenidos a un nuevo episodio de Informe Coronavirus, el podcast de la cadena SER que te mantiene al día de las últimas noticias sobre el coronavirus. Miércoles 6 de mayo, un día en el que hemos visto un repunte en los nuevos casos. 244 fallecidos por coronavirus en España. Hoy se ha votado prolongar el estado de alarma en todo el país tras un tenso debate en el Congreso. No sabemos todavía a qué nos enfrentamos. En los comienzos de la desescalada, muchos han reaccionado con preocupación ante las primeras escenas del desconfinamiento. Margarita del Val, inmunóloga y viróloga, coordina la plataforma multidisciplinar creada por el CSIC para investigar la pandemia y habló ayer en Hora 25 de la importancia de que la gente no se relaje. Algunos días tenemos la impresión de que no acabamos de entender a qué nos estamos enfrentando. Por más que se cuenta y lo cuentan las autoridades, los científicos, estamos hablando de desescalada muy lenta, muy poco a poco, porque tenemos encima una pandemia. Margarita del Val, inmunóloga, viróloga, coordina a los 150 equipos reunidos por el CSIC en esa gran plataforma multidisciplinar de investigación sobre lo que nos está ocurriendo. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Con la entrada en vigor de las primeras y tímidas medidas de desescalada nos llegan noticias como la que acabamos de escuchar y también testimonios preocupados por algunas escenas que se ven en la calle y que hablan de relajamiento, de impresión de que ya ha pasado lo peor y que por lo tanto no hay que cumplir estrictamente las reglas de prevención de la epidemia. Es una impresión equivocada, ¿verdad? Es una impresión equivocada. Es cierto que tenemos que estar satisfechos de que hemos logrado bajar el número de casos, pero sigue habiendo muchos casos activos todavía. Hay muchos más que antes de que se declarase el estado de alarma. Hay muchísimos más, 10, 15 veces más. A lo largo del último mes hemos escuchado por todas las esquinas quejas y críticas de por qué no se escuchó en el pasado a los científicos cuando avisaban de una pandemia, de que era posible una pandemia, así en general hace años, o más recientemente cuando alertaban de que lo que pasaba en China era grave. Pues bien, parece que hemos dejado de querer escuchar a los científicos, porque usted alertaba estos días de que una segunda ola puede estar bien cerca, antes de lo que creemos, incluso en el verano. O incluso antes, si ahora nos lanzamos a la vida normal total, ¿no? Sí, porque unos pocos casos, ya sabemos que unos pocos casos sueltos, no identificados, pueden lanzar la epidemia de una manera un poco descontrolada. Y ahora probablemente no tenemos solo unos pocos, tenemos en los coletazos de la fase peor, pero tenemos muchos todavía asintomáticos que como antes siguen siendo contagiosos y que ellos no lo saben. Hay que tener mucho cuidado. Podemos ser nosotros y no deberíamos contagiar a nadie. Deberíamos tener mucho cuidado. ¿Eso significa que la esperanza de que el calor frene en alguna medida la epidemia sigue sin tener evidencia científica? No es probable que el calor frene la epidemia. De hecho, si miramos en España, las zonas más cálidas son las que han tenido más suerte, han tenido menos incidencia de casos. Las islas, las costas, sobre todo el sur, Andalucía, y la meseta ha sido la que ha estado más castigada. Eso es cierto, pero no es el único factor. Cuando hay epidemia, en la época de pandemia, el verano atenúa un poco la pandemia, pero lo que de verdad es importante es que haya mucha gente vulnerable. Y todavía somos muchísimos vulnerables. Aunque ya ha habido bastantes enfermos, todavía dentro de los 47 millones de españoles hay muchísimos vulnerables. Entonces eso es lo que en los casos de pandemia determina que siga transmitiéndose y expandiéndose durante el verano. Y pasó en el 2009, que no la tenemos tan lejos. Lo que pasa es que como fue bastante benigna a nivel de enfermedad y de fallecidos, pues no la recordamos tanto, pero durante todo el verano se estuvo expandiendo muchísimo. Y en septiembre y en agosto se hablaba mucho de si no abrimos los colegios porque va a haber muchos contagios de los profesores, todo el mundo quería vacunas y antivirales. Fue durante todo el verano, ¿eh? Ya. ¿Los planes de desescalada del gobierno qué le parecen?
Bueno, pues que los necesitábamos la población y la economía y la sociedad, ¿no? Hay que ser muy cautos, hay que darnos cuenta de que cuando nos piden cautela, es cautela máxima, de verdad máxima. Cualquier desliz que cometamos cualquiera de nosotros, sin darnos cuenta, puede tener efectos multiplicativos. O sea, no sabemos. Si montamos una juerga de repente de 50 amigos, como haya 2 o 3 contagiados o uno solo, a lo mejor hemos creado una cadena de contagios que llega a gente muy vulnerable. Mucho cuidado, mucho cuidado. Tenemos muchas ganas de disfrutar de un poco de esta nueva normalidad, pero si exageramos, tendremos una vuelta atrás que nos va a sentar como un tiro. Por ejemplo, ya que hablábamos del verano, muchas familias en las grandes ciudades, bueno, y no tan grandes, sostienen su verano mientras los padres trabajan porque envían a los niños a su pueblo, con los abuelos. ¿Esto va a ser una solución segura este verano? Nada. Los abuelos siguen siendo muy vulnerables, estamos viendo. La mortalidad es sobre todo a partir de 65, 70, 75 años, se acumulan todos, ¿no? Son muy vulnerables. Entonces no podemos tener ese contacto porque los niños se infectan igual, a la misma tasa que los jóvenes, que los adultos, que los ancianos, pero no la muestran, no tienen síntomas prácticamente. Algunos sí, ha habido algunos suaves. Ha habido algunos niños que han fallecido en España, menores de 10 años, pero en realidad no lo manifiestan en general los niños y lo pueden transmitir. Entonces eso es un problema. Juntar de nuevo distintas generaciones tenemos que seguir evitándolo. Tenemos que seguir manteniendo las burbujas que hemos mantenido ahora, lo único que en un poco más de tranquilidad, pero mantener mascarillas, mantener aislamiento, desinfección, lo que ya hemos aprendido no lo podemos dejar. Ahora que lo hemos aprendido, además, Francia ha detectado ahora un caso de COVID el mes de diciembre, un hombre que falleció y que no había viajado a China. Esto significa que el virus estaba en Europa con transmisión local desde mucho antes de lo que se creía hasta ahora. Pues no sabía el caso de diciembre, pero lo que se ha hecho, este virus va mutando poco a poco y entonces al ir mutando y va mutando poco a poco a una tasa estable, es como un reloj. Entonces, si se conoce la secuencia del material genético de muchos aislados de virus del mundo, se puede calcular cuándo empezó. Entonces, los cálculos con la información que se tiene ahora es que esto debió de empezar en el ser humano a mediados de noviembre, en China. Estos son los cálculos que se han hecho. A lo mejor cuando tengamos más información se puede echar más para atrás, pero esa es la información. Hombre, desde mediados de noviembre hasta diciembre podría haber venido ya aquí en varios viajes desde China bastante. Claro. Cada vez se multiplicaba por 3, en cada contagio se multiplicaba por 3, pues en diciembre podría haber habido 50 millones de casos ya por el mundo. Que probablemente se confundieron con la gripe común durante unas semanas, ¿no? Que es lo que parece que ahora apunta. Y eso que la gripe este año ha sido muy benigna en España, por ejemplo. O sea, que tampoco ha habido un exceso de casos de gripe este año. Ya, Margarita del Val, ¿cómo avanza ese macroequipo de equipos que usted lidera? Están avanzando, encuentran, en fin, con los científicos ya sé que no se le puede decir a qué conclusión ha llegado porque están empezando a trabajar, ya me hago cargo, pero ¿cómo avanza el macroequipo de equipos? Pues avanzamos con ideas innovadoras que nunca antes nos habíamos planteado y a la vez con mucho rigor. Entonces es una mezcla de las dos cosas y sobre todo muy multidisciplinar, que esto es una riqueza muy motivante para todos, porque desde todos los ámbitos se han lanzado a reorientar su investigación hacia controlar la pandemia, hacia controlar el virus, y es muy enriquecedor y ayuda mucho a encontrar soluciones. Y siempre hay un experto, y esto lo digo a nivel de todo el país, siempre hay un experto que de repente sabe aquello que tú siempre te has preguntado, y eso entre científicos, entre nosotros, y todos hablamos del virus, ¿no? Nos estamos informando continuamente y continuamente estamos aprendiendo unos de otros, y yo animo al público en general a que le tome gusto a esto también, porque cuentan cosas, vamos, yo y mis compañeros cuentan cosas que yo encuentro fascinantes y que incluso entiendo que gente normal también encontraría fascinante, no solo científicos.
Acudir a quien sabe, ¿verdad? Acudir a quien sabe siempre, siempre, pero especialmente cuando lo que tenemos en juego es algo tan serio como la vida de mucha gente y nuestra forma de vida, ¿no? La vida de mucha gente y nuestra forma de vida. O sea, que no nos confiemos, Margarita del Val. Mensaje fundamental, no confiarse pese a la llegada del buen tiempo, pese a la desescalada, no confiarse. Eso es. Mucha responsabilidad personal. Cada uno de nosotros tenemos que ser responsables. Cada uno. Cada uno de nosotros. Margarita del Val, suerte con ese macroequipo de equipos y seguiremos hablando. Buenas noches. La viróloga del CSIC subrayaba la importancia de no relajarse hasta que tengamos una vacuna, y sobre ello han hablado esta mañana en Hoy por Hoy con Eva Méndez, presidenta de la Open Science Policy Platform, que defiende que no estamos en una cuestión de buscar una carrera o una patente, sino una solución a una pandemia global. Desde que empezó esta crisis del coronavirus estamos sufriendo una especie de avalancha de investigaciones, informes científicos, posibles tratamientos del COVID-19, nuevos síntomas. Se ha hablado de los efectos del ibuprofeno, de medicamentos contra la malaria, de la nicotina. Al final hay muchos de estos estudios que son poco concluyentes. Ayer, por ejemplo, El País publicaba que de media, en la última década, se publicaban unos 3.000 estudios al año. 3.000 estudios. Bueno, en solo 3 meses se han publicado 20.000. De 3.000 al año a 20.000 en 3 meses. Y sobre este asunto, sobre la sobreinformación, sobre la sobreproliferación de estudios, vamos a hablar con Eva Méndez. Ella es presidenta de la Open Science Policy Platform, un grupo de expertos de alto nivel que asesora a la Comisión Europea en el desarrollo y la implementación de políticas de ciencia abierta en Europa. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, que además nos atiendes desde Australia. Sí, justamente me ha pillado toda la crisis aquí en una estancia de investigación. Eva, pero por aquí está todo más tranquilo. Está más tranquilito ahí. Eva, en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo siempre se dice, ¿no?, que lo que falta es el agua y la información potables. ¿Tenemos información potable para afrontar el coronavirus? Hombre, yo creo que hay que distinguir perfectamente lo que es ciencia y lo que no es ciencia, que hoy por hoy es bastante difícil. Yo me refería en el artículo del País a la infoxicación a la que estamos expuestos, ¿no? Y que además esa sobrecarga de información nos dificulta la toma de decisiones. Pero yo creo que hay que tener dos cosas muy claras, que cuando hay ciencia hay duda y hay método. Si no hay duda y si no hay método, no hay ciencia. Entonces, yo creo que esos son los dos parámetros fundamentales. Y además no tiene por qué estar reñido que la ciencia esté abierta y disponible a la sociedad, que es un derecho fundamental, un derecho humano al acceso a la ciencia, con que haya excelencia y con que haya rigor. Pero a la hora de separar el grano de la paja, ¿qué es más conveniente o qué es mejor? ¿Tener muchos informes sin contrastar o sin terminar, por decirlo de alguna manera, o esperar a tener pocos estudios, o sea, menos, pero que sean revisados una vez termine la epidemia? Yo creo que no es obvio una cosa para la otra. Puede hacerse una revisión abierta, que además yo creo que la apertura de la ciencia, el conocimiento, es un llamamiento manifiesto a la calidad. Cuando los científicos son capaces de ellos mismos autocensurarse en abierto, el proceso es mucho más flexible, es mucho más transparente y mucho más eficaz. Por ejemplo, lo que comentabas antes del ibuprofeno. Sí. El ibuprofeno se cayó en 3 días porque la propia comunidad científica fue la que dio la respuesta. Si eso queda en el gueto de las publicaciones científicas entre barreras de pago con intereses comerciales, sería mucho más difícil derrocar información que no es fiable. Pero lo que pasa es que a lo mejor puede haber cierta irresponsabilidad por parte de dirigentes políticos, que estos informes que todavía no están terminados, que son preliminares, los utilizan o los lanzan a la opinión pública. Hombre, yo creo que eso es falta de responsabilidad, efectivamente. Yo quiero pensar, ojalá,
que los asesores de los políticos se asesoran con científicos, no con charlatanes, sí, con gente que contraste que lo que están mirando es reproducible. Por ejemplo, un estudio que tenga datos de investigación, que sea un estudio reproducible, que no sea la invención basada en una hipótesis del minuto de gloria. Los científicos a veces estamos muy contaminados por intereses de gloria, ¿no? De gloria académica, de gloria científica, de citaciones, etcétera. Y a veces una hipótesis o un título sensacionalista puede dar más citas, ¿no? Pero eso no quiere decir que los gobernantes no se rodeen de ciencia real, vamos, por la cuenta que nos tiene a todos en una situación como la que estamos viviendo. Pero Eva, entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos? Porque yo no sé si estamos preparados para cribar entre la información, y lo digo además porque estamos en un momento en el que tenemos sobreinformación, no solo la que nos dan o damos nosotros, que somos un medio de comunicación, sino porque la vamos buscando constantemente. ¿Cómo cribamos? Claro, yo creo que la forma de cribar es justamente eso, buscar la información que está en canales formales de ciencia, la información que sea reproducible, la información que tenga datos contrastados. Si no es reproducible, no es un estudio científico. No nos fiemos de San Google. Yo le digo a mis alumnos en España que lo diga Google no quiere decir que sea la fuente de información fundamental. Hay fuentes de información oficiales, hay fuentes de información científicas. Concretamente, la Organización Mundial de la Salud ha sacado recursos interesantísimos. Hay plataformas y portales de información del COVID financiados por la Comisión. Acabamos de lanzar un portal de datos de investigación. Yo creo que es simplemente no es cuestión de poner ibuprofeno, COVID en Google y a ver qué pasa. Yo creo que todos tenemos que tener una responsabilidad sin ser científicos y sobre todo dudar es lo que más nos va a ayudar siempre. Pero los científicos también, ¿no? Tienen que tener su responsabilidad. También lo digo porque pones cualquier televisión, nosotros mismos entrevistamos constantemente, aparecen decenas de científicos y a veces dicen cosas que no son exactamente igual unos que otros. Ahí también deberíamos apelar a la responsabilidad de los científicos, que ellos mismos se enfrentan a algo absolutamente desconocido, ¿no? Deberían ser un poco más cautos. Sí, yo creo que además de la cautela, yo creo que estamos en un momento donde la ciencia más que nunca tiene que ser abierta, tiene que ser transparente y tiene que ser generosa, porque no estamos en una cuestión de una carrera académica ni en una carrera de buscar una patente, estamos buscando una solución a un problema global. Y yo creo que, siempre digo que la ciencia es como un paracaídas, si no se abre no te va a ayudar. En la responsabilidad y en la colaboración yo creo que va a ir el éxito que necesitamos todos para salir de esta pandemia, ¿no? Y tú citabas antes a la OMS, y por ejemplo, la OMS también hubo un momento en que dijo que las mascarillas no eran necesarias, luego que sí, que las mascarillas sí. ¿No debería haber dicho que no eran necesarias a esperar a tener algo más concluyente? Claro, yo creo que estamos también un poco forzados por la inmediatez y estamos como un poco como una persona cuando se está ahogando en un océano, ¿no? Que da manotazos. Y en esos manotazos a veces pasamos por alto yo creo que la fiabilidad de la información, ¿no? Que es el vamos a ver si decimos algo y que tenemos suerte y la mascarilla funciona y luego pues no funciona. En vez de esperar al desarrollo del estudio, al método, a la duda, a lo que sería un estudio con calma en un laboratorio, con tiempo, ¿no? Es un poco esa necesidad, esa urgencia de conseguir algo, ¿no? De tener la fórmula mágica que nos ayude. De esos 20.000 estudios publicados en solo 3 meses, ¿cuántos serán realmente buenos? Bueno, dependiendo de lo que sea bueno. Podríamos decir bueno que resulte en una patente, sí, bueno que resulte en un montón de citas recibidas por sus pares, o bueno que realmente nos ayude a buscar salir, una solución. Claro.
Eso sería el que es bueno, ¿no? Y que es un poco lo que estamos debatiéndonos en la ciencia, y al buscar una ciencia más abierta y más transparente y mejor, es una ciencia hecha de una forma más contundente, quiere decir que sea buena para la sociedad, no buena para el científico, ¿no? Los buenos, teóricamente, en el sistema científico en el que estamos inmersos, en ese funcionamiento de la ciencia, el bueno es el que recibe muchas citas. Claro. Pero fíjate, por ejemplo, el del ibuprofeno seguro que recibe un montón de citas y no es bueno para la sociedad. Entonces, yo creo que estamos en un momento de dirimir lo que realmente es bueno. No te sabría decir un porcentaje, yo te puedo decir que más o menos probablemente el 50% de esos estudios sean preestudios, sean preprints, sean hipótesis preliminares en esa pretensión que tenemos los científicos a veces de contribuir en algo, de poner el granito de arena, pero estudios concluyentes yo creo que todavía en estos 4 meses que llevamos de publicación científica no hay estudios concluyentes, porque objetivamente habrían salido a la luz ya. Eva Méndez, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Muchísimas gracias a vosotros, cuidaros mucho. Vale, muchísimas gracias, un beso. Un abrazo. A pesar de lo complicado de la situación, son muchos los que ya han superado la enfermedad. Con el paso de los días hemos conocido historias personales que revelan el sufrimiento que han padecido los que han estado hospitalizados. 2 caras conocidas, Inés Ballester y Tristán Ulloa, contaron ayer en La Ventana cómo vivieron su convalecencia. Faltan 22 minutos para las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Esta pandemia, este drama que estamos viviendo y sufriendo todos, se puede leer de muchas maneras. Una de esas maneras es a través de las cifras, ¿no? Las cifras de muertos, de contagiados y también de los que han sanado. Dato de esta misma mañana, 123.000 y pico, más de 123.000 personas dadas de alta. Claro, cada una de esas personas tiene una historia detrás y podría contarnos, en función del grado de importancia que se ha visto afectada por la enfermedad, cómo lo ha pasado. Y algunos y algunas lo han pasado francamente mal, las han pasado canutas. Este domingo, en la contra del diario El País, en su sección muy recomendable de Gente con Luz, Luz Sánchez Mellado ponía un titular que a mí, a todos, a mí me impresionó porque estábamos además todavía llorando la muerte de Michael Robinson, y que murió de cáncer, por si alguien no lo sabe, y el titular decía: el coronavirus ha sido peor que el cáncer. Eran palabras de una compañera periodista, de Inés Ballester, que estuvo 21 días ingresada por una neumonía bilateral severa y pasándolo francamente mal. Ahora está en casa ya recuperándose y, después de leer la entrevista le hemos invitado a asomarse un momentito a La Ventana. Inés, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Lo primero, ¿cómo te encuentras? Te oigo sonreír, que eso ya anima. ¿Cómo estás? Sí. Pues la verdad es que estoy muy bien, muy bien. Bueno, a lo mejor seguramente con respecto a lo que he pasado, pero no. Mira, todavía cuando me hice la entrevista a Luz estaba un poquito más flojita, pero la respuesta ha sido tan masiva, tan maravillosa, que yo creo que me he venido arriba, así que la voz todavía me siento un poco rara. Hoy, oyendo a Tristán Ulloa, ostras, es verdad que la voz te cambia, luego ya poco a poco recuperas, pero te cambia eso y otras cosas, claro. Pero bien, estoy bien, tranquila, pero sí lo he pasado muy mal. Bueno, mira, has citado... Pero bueno, no peor que otros, ¿eh? No, claro. Me da vergüenza ser pero ¿sabes qué pasa, Inés? Bueno, y eso lo comentamos también a propósito del día que citamos el caso de Tristán, con aquel vídeo que reprodujimos, que había grabado él al salir del hospital y tal. Lo que pasa es que vosotros sois personas conocidas, tenéis una proyección, una referencia, y bueno, como las 123.000 que han sido dados de alta no caben ni en una radio, ni en un periódico, ni en una televisión, pues hacéis un poquito ahí como, no de portavoces, pero sí de representantes, de ejemplos, ¿no? Y fíjate, has citado a Tristán Ulloa, hace un mes, después de salir del hospital, hablaba en este tono, hablaba en estos términos. Me acaban de dar la mejor noticia. Es que me vuelvo para casa. Y yo espero que esta tarde hable diferente. Tristán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Pues mira, me siento igual de pudoroso que Inés, porque a mí me cuesta mucho hablar de mí mismo. Siempre que voy a algún sitio a hablar es para hablar de trabajo y para hablar de algo que voy a promocionar, lo que sea, pero hablar de mí mismo reconozco que me pone muy... Me pone en un sitio de mucho pudor y mucha vergüenza, de verdad, pero al mismo tiempo te puedo decir que físicamente estoy bien, estoy ya, bueno, pues recuperando el peso también. ¿Y de ánimo, Tristán? Y de ánimo intento ser positivo, pero sí es verdad que emocionalmente estoy flojo, estoy un poquito frágil. Ya. Lo estamos los que no hemos pasado el COVID, imagínate los que lo habéis pasado. Sí. O sea que... Y entonces, bueno, intento protegerme un poco, pues, no viendo la tele, escuchando... Ya. Yo siempre he sido más radio oyente que telespectador, con lo cual os agradezco mucho lo que hacéis, porque, bueno, a mí siempre me han educado con la radio de fondo, ¿no? Y para mí me resulta mucho más evocadora y más, no sé, es un lugar para evadirme también, ¿no? Oye, admitiendo el pudor que es normal que sintáis por contar vuestra propia experiencia, Inés, Tristán, hablad entre vosotros. Yo me callo. Luz que me tabaza, que es la culpable de todo esto. Pero yo me callo. Pero hablad entre vosotros, por favor. Esto es como una terapia, realmente. Sí. Bueno, yo, en mi caso, desde luego, el mérito es de Luz, porque uno ya me conoce mucho y ha sabido... Todo el mundo me dice, más Inés que nunca, o Inés en estado puro, que es el que ha sabido transmitir mis sentimientos, mi estado de ánimo, mi forma de expresarme. Mucha gente le sorprendía que pese al dolor, pues yo pensara, por ejemplo, en esos momentos, cuando tuve el cáncer, me acuerdo que los médicos me decían, ponte en la cabeza pensamientos positivos, imágenes que para ti han sido momentos felices, o que te recuerden momentos felices. Y yo pues pensaba en los viajes, pensaba, yo qué sé, pues en lugares bonitos, ¿no? Y este año, pues no sé por qué, me puse imaginando que podía estar tomando el gin tonic que tantas veces me ha propuesto Cristina Almeida en su casa y saliendo el mar, ¿no? Y era la imagen recurrente que yo quería traer a mi cabeza, pues para animarme, porque es una persona tan positiva y tan maravillosa, y la verdad es que me funcionaba y me daba fuerzas. Pero hoy, hablando con mi marido de momentos, yo no sé tú, Tristán, pero sí. Yo me ponía los pelos de punta cuando mi marido me decía algunos WhatsApps que yo le he enviado que yo ni me acordaba. Sí. Por ejemplo, yo ingresé el día 18, miércoles, y hasta el 28 de marzo, desde que yo le envié un mensaje que decía, hoy por fin veo la luz al final del túnel. Y yo digo, pues es que no tenía ni idea, ¿no? O... en fin, bueno, yo no sé si a ti te propusieron ponerte la escafandra esa horrible para que durmieras boca abajo. Y dije, sí, yo dormí... Dejadme que me muera, yo no soy capaz. Sí, lo dormí boca abajo me resultaba imposible, además con todo el cablerío, con todas las vías y todo esto, y se parecía Eduardo Manos Tijeras. Pues no entrar en momentos escabrosos, efectivamente. Entonces, bueno, yo lo que sí me ha sorprendido, no que me haya sorprendido, pero me ha abrumado, y joder. Yo me callo, ya nos esperamos, Tristán, tú no te preocupes, tú a lo tuyo, tranquilamente. Me ha abrumado la red de contención, la tremenda red de contención que he tenido a mi alrededor, ya no solo de gente que conocía, de gente de la profesión, de gente incluso como vosotros, compañeros periodistas que me habéis llamado, me habéis mandado mensajes de ánimo, sino de gente incluso que no conocía de nada, gente que, bueno, tengo mi familia política,
la familia de mi chica son budistas, y de repente se han puesto a rezar, han hecho una cadena de rezos a través de varios países de Latinoamérica, que yo me he quedado alucinado. Joder. Y digo, si yo no salgo de esto, o sea, de verdad, y aunque solo sea por eso, y luego pensando, yo creo que la peor parte, yo en el momento que yo estaba en el hospital, tampoco he sido plenamente consciente. Yo he sido consciente de todo lo que me ha pasado cuando he visto la luz, cuando he empezado a salir. Y a quien he visto realmente ahí al pie del cañón ha sido a mi chica, Carolina, que la he visto aguantando. Bueno. Claro. Sí, es verdad, que ellos en casa, yo solo pasar me he visto aguantando lo más fuerte, ¿verdad? Con los dos niños en casa, no sabiendo qué contestar a los niños. Claro. Y bueno, me siento mal por emocionarme incluso, ¿sabes? Porque, hombre, no digas eso, Tristán. No, pero porque, joder, sé que hay gente que lo está pasando muy mal, que lo ha pasado muy mal. A mí, Inés seguramente ha pasado bastante peor que yo. Pero ¿sabes lo que me pasa? Que hay algo en esta fragilidad que me gusta ser consciente de la cantidad de pérdidas que estamos teniendo. Y no quiero que las pérdidas me resulten indiferentes. No, para nada. Luz, que te oigo por ahí resoplar. Sí, resoplo porque a mí es lo que más me ha impresionado, tanto del relato de Inés como del vídeo que colgó Tristán. Nada más, incluso dentro del hospital, el relato de David Tejera, que también ha contado su experiencia, o de nuestra compañera de radio de hace tantísimos años, Isabel García, que también ha estado enferma y lo ha contado en Infolibre. Es esa quiebra emocional y esa incertidumbre. Inés hablaba de que ha sido peor que el cáncer por el factor soledad y por el factor incertidumbre de ser los primeros enfermos de una enfermedad nueva. Está inaugurando un nuevo mal del que no sabemos mucho y del que no sabemos cómo vamos a salir. Entonces, la quiebra de Tristán me digamos, personifica la quiebra de todos ante lo desconocido, y eso es un poco lo que más me ha impresionado del relato de los enfermos. Y luego también lo de agarrarse, ¿no? Agarrarse a algo, a la familia, a los amigos, a esa cadena de rezos para los que a lo mejor no creemos, pero que mal no hacen, esa energía colectiva de la que, por ejemplo, Inés me contaba que no era consciente porque sois de los primeros que estaban y a lo mejor no veíais la tele, no estabais conectados a redes, pero en la soledad de la habitación, ¿a qué se agarra uno cuando decís lo dejo, no me pongo la máscara? ¿A qué se agarra? ¿A qué se agarra una, Inés? Pues yo desde luego he tenido gente también como que están con unos mensajes maravillosos, con gente a muchos que no te esperas, el amor y el cariño que ha sido muy emocionante, muy para sentirse orgullosos. Pero mira, ya como siempre tengo que meterle un poquito de caña. A mí cuando me decían, reto cortito los días me entraba un niño. Y yo digo, ay, por Dios, creo que me estoy muriendo y yo no me he enterado. No sé, no, es una broma, pero sí es verdad esa expresión, ¿no? Pues decías, yo también, llegó un día que le dije a mi marido, digo, a ver, hazle un resumen de qué me está pasando, porque yo no era muy consciente. Abro los ojos y me estaban poniendo una transfusión de sangre, digo, ¿pero esto qué es? ¿Dónde estoy? Yo no, la verdad es que no era muy consciente. Es verdad que llegó un momento que estaba así como con mucha depresión y me daban como media pastilla o así, estaba un poco modorrada. Pero yo, antes, pues acaso terminamos, dejando que diga una cosa, porque a mí me daba mucho apuro, y Luz lo sabe, y tiene muchas dudas sobre hacer esa entrevista. Pero es verdad que yo pensé, aparte de Tristán, que sí que la había escuchado, que faltaba por oír el relato de los que lo hemos vivido desde dentro, para que la gente no
no se lo tome a broma, para que vean que es algo muy serio. Bueno, hay un momento de la entrevista, Inés, hay un momento, para que no la haya leído, la escena que tú describes, donde prefieres ir descalza antes que agacharte para ponerte las zapatillas de lo agotada que estás. Sí. Coño, que eso lo explica todo, o casi todo, ¿no? Vamos, no sé. Bueno, no os cuento otras cosas más escabrosas, porque llegué a pensar en quedarme en la cama, porque el esfuerzo era tan brutal, en una mano, en un brazo el gotero con lo que me estaban metiendo, en el otro estaba con el tubo del oxígeno. Tenía que levantarme y quitar el oxígeno, la máscara que tenía puesta, porque no llegaba al baño, cambiarla por otra. Oye, hablemos un momentito de futuro. Tristán, ¿a ti te pilla esto en mitad de un rodaje de una serie de Tramuntana para Televisión Española? ¿Tú cómo te imaginas, dónde te imaginas dentro de un par de meses o de 3 meses? ¿Qué planes tienes? ¿O de momento no da la cosa para hacer planes a tan largo plazo? De momento estoy siendo bastante prudente con esto, porque estoy tratando de vivir el día a día. Y bueno, sé que esto habrá que en algún momento reactivarlo. No tengo noticias. Yo tenía distintos proyectos que se concatenaban de aquí a primavera de 2021. Ninguno de ellos ahora mismo tengo noticias de ellos. Más o menos sé que están intentando colocarse, siguiendo un poco, por lo menos el más inmediato, que era Tramuntana. Si se reanuda, tendrá que ser siguiendo las medidas de protocolo, que es muy complicado. Es que vamos a ser un sector que yo creo que vamos a ser el vagón de cola, vamos a ser de los últimos en incorporarnos, porque nuestro trabajo es un continuo contacto físico, es muy complicado. Ayer hablábamos medio en broma, medio en serio, de cuándo se va a reanudar el rodaje de series, y alguien recordó lo de Amar en tiempos revueltos, que es una serie tan longeva. Digo, coño, pues ¿qué escenas van a hacer en Amar en tiempos revueltos si no pueden juntar? Qué cosa más complicada. Habrá que subir los tiempos revueltos y menos Amar, claro. Claro. Oye, Inés, ¿y está pasando? ¿Tienes idea de cuándo va a volver a Telemadrid? ¿Tú has hablado con alguien o qué idea tienes? Sí, hace 2 días me llamó el director general para decirme que se había aprobado, pues efectivamente, unas situaciones, unas condiciones, empezando unas condiciones económicas un poquito más bajitas, porque eso va a ser así y habrá que asumirlo. Pero poniendo mamparas en la redacción, es bastante complicado, pero que sí. Pero, mira, tengo ganas de trabajar, empezar a hacer Navidad más, pero sobre todo lo que quería, y también con la entrevista, es mirar a la gente y decirle, oye, se pasa muy mal, pero hay vida después del coronavirus, y te vuelves a reír, y vuelves a estar con las amigas, y volveremos a trabajar, porque es que es muy deprimente todo lo que vemos. Y además, Inés, vas a hacer una cosa que no imaginabas, la vas a hacer ahora mismo, que es que le vas a cantar el cumpleaños feliz a Tristán, que hoy cumple años. O sea, ya lo siento, pero es que el día nos ha pillado así. O sea que te toca a ti. Que sea un cumpleaños muy, muy feliz. Muchas gracias. Pues seguramente tenemos que pensar que va a ser más feliz, porque después de lo que hemos vivido sabemos que puede ser mucho más duro, ¿no? Que todo eso que a veces nos pasa a los que estamos en esto, de que te quedas sin trabajo, quedas sin seguridades, hay cosas mucho más duras, eso ya lo sabemos. Sí, está claro. Soy plenamente consciente de lo afortunado que soy, y sobre todo estoy tan agradecido a la gente que ha permitido que yo hoy esté aquí hablando con vosotros, y que mañana cumpla 50 años. Sí. Que no sé, o sea, no puedo, no tengo palabras para agradecerlo, pero muchas gracias. Además es cifra redonda, ¿eh? Sí. ¿Tendrás? Ayer me preguntaba, mi chica me preguntaba, bueno, ¿qué es 50? ¿Cómo lo ves? No sabía qué contestarle, digo, ¿cómo lo veo de qué? Dice, después de lo que has pasado, ¿cómo lo ves? ¿Qué quieres que te diga? Joder, tío, que casi no sales de ahí. Digo, pero que no, joder. Sinceramente, creo que he visto más sufrimiento a mi alrededor de lo que yo probablemente haya padecido, y eso es lo que he notado cuando he salido, ¿no? Tendrás un montón de deseos para soplar las velas, ya verás.
Sí, por eso. Sí, vas a tener lista ahí. Bueno, sí, tengo, si me permites, sí claro tendría... Sí, me gustaría, uno de los deseos que tengo es que haya una lección detrás de todo esto, una lección de humildad, ¿no? De cómo un bicho tan enano ha puesto en jaque a un planeta entero, ¿no? Y tiene que haber una conciencia de que la realidad que vivimos no es ajena a nuestra acción, al menos eso pienso yo, ¿no? Y pienso también que tiene que haber una memoria de que bueno, que no nos quedemos en los aplausos, porque cuando volvamos habrá que devolver todo lo que nos han dado también, ¿no? Sin ninguna duda. Tristán Ulloa, Inés Ballester, muchísimas gracias a los dos, mucho ánimo y un abrazo, pero de los de verdad, ¿eh? Un abrazo enorme. Para enorme. todos los que nos escucháis, que hay vida después del coronavirus. Sí, ya lo creo. Y amigas. Fuerte abrazo. Ánimo. En otros episodios hemos hablado bastante de la situación económica, de lo incierto del futuro, pero hoy queremos terminar esta entrega escuchando la historia de Alejandro Riego, que abría este martes su nueva pescadería Conil después de ver aplazada la inauguración prevista para el 16 de marzo. Pero hoy, cada día dedicamos unos minutos, cada día que la actualidad no nos atropella, que es lo que nos pasó ayer, dedicamos unos minutos a escuchar la historia de una pequeña o de una mediana empresa, y entro de esta manera en la derivada económica de la crisis del coronavirus, porque vemos cómo de alguna manera nos ayudan o nos pueden ayudar a recuperar la normalidad a base de esfuerzos, de sacrificios, de nuevas ideas. Desde que entramos, por ejemplo, en la fase 0, vemos cómo poco a poco, voy a decir que muy poco a poco, despiertan algunos locales, algunos negocios, las calles comienzan a tener algo más de vida, hay muchísimas todavía persianas bajadas y seguramente muchísimas persianas que no se van a volver a abrir cuando acabe la crisis del coronavirus. Así que hoy nos vamos a acercar a Cádiz, donde a esta hora imaginamos a la gente, porque son las 9:38, quedan como unos 20 minutitos todavía de tiempo, gente haciendo deporte por su paseo marítimo. Pedro Espinosa, Radio Cádiz, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. ¿Estás en la playa? No, pero bueno, es verdad que la playa ha sido el lugar elegido para caminar, correr, también el paseo marítimo para montar en bicicleta en esta fase 0. Yo estoy en la avenida principal de la ciudad, en el barrio de La Laguna, que es uno de los que tiene mayor densidad de población, donde además hay muchos comercios, como tú decías. Aquí el comercio está tardando un poquito en despertar, zapaterías, herbolarios, tiendas de regalos, de ropa, la mayoría siguen cerrados. Han abierto algunas peluquerías, muchos de estos comercios van a esperar al lunes a que se confirme el inicio de la fase 1. Lo que hay es muchas colas a las puertas de los bancos y para cola, Ángeles, la que se formó en la tienda donde me encuentro ayer, porque ayer se inauguró por todo lo alto la pescadería Conil y a esta hora los clientes que quieren comprar los productos, pues los ejemplares de estos pescados que se sirven en esta pescadería, nos están haciendo el favor de esperar un ratito a su dueño, porque nos va a atender Alejandro Riego, que está cumpliendo ahora mismo 24 horas desde que ayer atendió a su primera clienta en esta tienda. ¿Me está escuchando él ya? Te está escuchando. Alejandro Riego, propietario de la nueva pescadería Conil, que con este nombre ya puede tener buen pescado. Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Qué tal estas primeras 24 horas abierto? ¿Cuál es el balance? Bueno, ayer fue increíble. Yo no me esperaba la afluencia de público que tuve. Fue, ni en el mejor de los casos esperaba yo lo de ayer. Fue una barbaridad, la verdad. Cola de gente todo el rato, desde las 9 de la mañana que empezamos a despachar hasta las 3:30 de la tarde, sin parar, pero sin parar literalmente. No hubo ni un minuto de descanso. Yo llegué a mi casa a las 7 de la tarde después de recoger. Te quedaste sin género. Prácticamente sin nada. Compré mucho porque soy un poquito bruto para ese tema, ¿no? Para no quedarme sin pescado por si acaso, pero un poco más y me quedo sin pescado. Dime. Mucho atún de almadraba, mucho, que es la temporada ahora. Sí. La gente, claro, ahora llevamos una semana y media más o menos con el atuncito de almadraba
y bueno, la gente aprovecha este mes y medio, que más o menos dura la campaña aproximadamente, hasta que la almadraba pesque la cuota. Y bueno, la gente comprando mucho atún, marisco de San Lucas, pescado de roca de aquí de la zona, de conil, de barbate, salmoneta traballo. Nos estás dando una envidia ahora mismo, Alejandro, pero hemos ido hasta esta pescadería, entre otras cosas porque tiene un pescado maravilloso, como pueden ustedes comprobar, pero porque tiene una historia además muy curiosa, porque tú tenías la intención de inaugurar la pescadería el 16 de marzo, y entonces salió el estado de alarma. ¿Qué pasó? Correcto, yo tenía pensado, yo tengo otras 2 pescaderías en Conil, ¿no? En el mercado de abasto. Entonces miré por Cádiz y me gustó el local, lo cogí y hice la obra y bueno, y justamente en la semana del confinamiento, pues fue la semana que yo tenía pensamiento de abrir y claro, yo me aguanté porque las 2 primeras semanas había una incertidumbre brutal, no se sabía lo que iba a pasar, la primera semana sobre todo y bueno, me aguanté un poquito. Y ya este mes pues me tiro al charco y que sea lo que Dios quiera, porque el alquiler hay que pagarlo, la luz, la persona que tenía ya contratada también, y bueno, los gastos te comen y había que vender. Yo lo que no esperaba, la verdad, que fuera a vender tanto como ayer. Hombre, ayer fue la novedad también y me imagino que la cosa se normalizará poquito a poco. Pero... Claro, porque uno cómo se da a conocer en pleno confinamiento, porque en Conil ya tienes puestos en el mercado y ahí sí que te deben conocer, evidentemente, pero en Cádiz, ¿cómo se da uno a conocer en pleno confinamiento? Que la gente debería ir pasando, bueno, poquita, porque todo el mundo estaba encerrado en casa, pasando por delante de la pescadería viéndola cerrada. Claro, pero la obra se alargó un poquito, tuvimos 2 meses de obra prácticamente, entonces está en la avenida principal de Cádiz, la avenida Cayetano del Toro, que tiene mucho tránsito de gente, entonces la gente ya sabía que ahí se iba a poner una pescadería, ¿no? Y mientras estaba yo dentro haciendo la reforma, pues la gente se paraba, preguntaba, en fin. Yo también soy de Cádiz, lo que pasa es que llevo viviendo en Conil 20 años, tengo aquí mi madre, mi abuela y tal. Y algunas personas conozco, pero no como en Conil, que en Conil pues nos conocemos todos. Claro. Entonces y me conoce, ¿no? Pero claro, es que está en la avenida justo, ¿no? Y se ve mucho de unas cristaleras muy grandes, locales muy bonitos, muy bien preparados. Y bueno, y la verdad que estoy muy, muy contento. Y otra cosa, porque me decías, Alejandro, que claro, se van acumulando los gastos. ¿Has tenido algún tipo de ayuda? ¿Has tenido que pedir algún tipo de ayuda? Yo no sé si te han ayudado con el alquiler, si el propietario ha sido bueno y te ha aplazado el pago. Sí, la propietaria me ha aplazado el pago del mes pasado, ¿vale? Le tengo que dar gracias a Concha. Pero bueno, por lo demás, los gastos de siempre, los autónomos, tenemos que pagar el autónomo, el seguro social de la persona, la luz, que la luz no perdona, el agua, aquí pago yo de luz 150 euros sin darle un interruptor, todos los meses. Entonces, bueno, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y, en fin, y ayúdanos. Aparte, yo soy de primera necesidad. Yo en un principio me planteé hacer un ERTE porque yo no sabía la situación. Y me dijo mi gestor que no se me ocurriera pedirlo porque no me lo van a aprobar por ser de primera necesidad. Entonces, bueno, también me aguanté ahí. Vas con gracias a Dios que me aguanté. Vas con mascarilla, Alejandro, lo noto, por cómo estás hablando, vas con mascarilla. Claro. Entiendo que toda la seguridad, todo bien higiénico y todo lo tienes controlado esto. Todo perfecto, eso es lo primordial. Aparte la gente entra, en la pescadería entran 2 personas solamente a la vez. La pescadería es muy amplia, muy grande. Sí. Nosotros detrás del mostrador somos 2 personas que siempre intentamos guardar la distancia y por supuesto con nuestros guantes, nuestras mascarillas y todo perfecto. El local por supuesto súper desinfectado. Le damos mucho con lejía y con desinfectante cuando nos vamos, cuando llegamos también, en fin. Eso es lo principal ahora mismo. Pedro, ahora mismo y siempre. Yo siempre he trabajado de esa forma, menos la mascarilla. Menos la mascarilla, esto tenemos que acostumbrarnos. Nos contaba Alejandro lo del atún bueno que tendría ahora, que compraríamos ahora mismo si fuéramos a la pescadería. Pedro, es temporada, lo decía él, de atún de almadraba. ¿Cómo se plantea además en estas circunstancias, Pedro?
Bueno, hay que recordar que la almadraba es un sistema trimilenario de pesca que se inventaron los fenicios, que se ha mantenido aquí y que, bueno, que este es el mes de mayo, el mes del atún, y las almadrabas consiguen vender toda su cuota de captura, sobre todo al mercado asiático, a Japón y sobre todo también a los bares y restaurantes que convierten en grandes eventos gastronómicos, bueno, pues la venta del atún con productos que ya son, bueno, pues que han convertido referente a ciudades como Barbate, como Conil, como Zara. Es una temporada muy complicada porque no hay bares, no hay restaurantes, claro, y la exportación es más complicada. Así que, bueno, pues se están planteando cómo poder repartir entre pescaderías, supermercados ese atún, pero hay que recordar que es un producto de alta calidad, que es un producto además que tiene su precio porque requiere una serie de esfuerzos el poder pescarlo y que, bueno, que tiene más difícil salida que un pescado normal, ¿no? Y además durante un mes y medio va a ser una temporada muy complicada ahí del atún de almadraba, pero hay mucha demanda, como comprobó ayer Alejandro Riego, porque vendió todo el atún que tenía aquí en el escaparate, ¿no? ¿Qué comprarías ahora mismo tú, Pedro? Pues yo me habría llevado todo el atún y no lo tengo para hacer ese tataki, para hacer un tartar y la verdad es que no ha podido ser. Y además tenemos muchas ganas de atún por aquí. Pedro, muchísimas gracias. Alejandro, también muchísimas gracias, muchísima suerte. La verdad que estos días que estamos contando tantas historias de esfuerzos de pequeñas y medianas empresas, un negocio que ayer abrió por primera vez, es verdad que es primera necesidad, pero que también tiene sus dificultades, y nos las comentaba ahora Pedro, la dificultad que tienen, y lo vemos con los ganaderos, con los agricultores, la dificultad que tienen ahora para colocar el producto porque los restaurantes están cerrados, es decir, que no es fácil, y ahí está, con la persiana abierta. Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Y bueno, y un abrazo a todo el mundo y fuerza, y a ver si salimos pronto de esto y se normaliza la situación. Muchas gracias. Con atún seguro que es más fácil de pasar. Un beso. Hasta luego. Venga, hasta luego, adiós, Pedro. No me digáis que nos ha hecho un poco de envidia, que no iríais ahora mismo con vuestro capazo a comprar un poco de pescado. A mí se me ha hecho la boca agua de mar. Vamos, a mí me ha dado una envidia. Venga, seguimos enseguida. Bajo el COVID, todos los retos empresariales son grandes. La SER con la pequeña gran empresa. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena SER. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.